Bueno, hoy vamos a platicar, nunca tendrás éxito, nunca prosperarás. Nos vamos a poner de pie, por favor. Hace 2 semanas prediqué sobre qué es lo que pasó con nuestras generaciones anteriores. Y hoy vamos a platicar sobre nunca tendrás éxito, nunca prosperarás. Yo confío en Dios de que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Vamos a orar. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia para pedirte, Espíritu Santo, que tú eres bienvenido a este lugar, pero te rogamos, Señor, que tú nos ministres con tu presencia, con tu palabra, porque toda la gloria es únicamente para ti. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos des más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento en tu palabra, y que cada día al leer tu palabra nos reveles tu palabra para que podamos entenderla, llevarla a lo más profundo de nuestro corazón y aplicarla en nuestras vidas todos los días. Y te rogamos, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestras mentes para comprender más cada día tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siéntense, por favor. Bueno, pues a lo mejor has escuchado muchas veces esta frase: nunca tendrás éxito. Cuando yo llegué aquí a Huejutla, pues uno sin mucha experiencia, ¿verdad? Uno comete muchos errores. Y varias personas me dijeron: es que aquí hay muchos médicos, no la vas a hacer. Yo tuve en Puebla muchas oportunidades para hacer muchas cosas. Mis papás tuvieron que enfermarse, mi papá. Y entonces tuve que dejar todas las cosas en la ciudad de Puebla y venirme a trabajar aquí a Huejutla. Y yo únicamente le pedí a Dios una cosa: que Dios me bendijera en mi trabajo. Y Dios lo ha hecho. Y muchas veces se me vino a la mente qué tan difícil es tener éxito. Porque muchas veces hemos recibido palabras negativas en nuestras vidas. Y al venir a enseñarles esto, yo quiero que lo tomen muy en serio, porque ya recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas pasadas? ¿Qué es lo que pasó cuando estábamos pequeños? ¿Qué es lo que recibimos? Entonces el tema se llama: nunca tendrás éxito, nunca prosperarás. Las bendiciones como las maldiciones dice que son parte de una vasta e invisible esfera espiritual que afecta la vida de todos nosotros o de cada uno de nosotros. Fíjense, tenemos la bendición como la maldición. Dice que se trata
de una vasta e invisible esfera espiritual. Y que a través de esta esfera espiritual, cada uno de nosotros es afectado. Ahora, necesitamos ver primero cuál es el centro de la bendición o de la maldición. Un factor central y decisivo es la esfera de la autoridad. Entonces, si estamos platicando de la autoridad y estamos platicando nunca tendrás éxito, nunca prosperarás, el nunca, el nunca, el nunca, el nunca. ¿Cuántas veces en la vida que estamos llevando nosotros, cuántas veces hemos dicho nunca? Entonces, si estamos hablando de autoridad, necesitamos aprender o comprender cuáles son los principios de autoridad. Para comprender del espíritu de bendición o de maldición, cómo funciona la maldición y qué tan efectiva es, pero también la bendición, cuán efectiva es en la vida de nosotros. Eunice, por favor, se me olvidó bajar el... Entonces, en el universo hay una sola y única suprema fuente de autoridad. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Autoridad. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Aquí una parte muy importante, ¿cómo trabaja Dios? Si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, por lo general Dios no ejerce su autoridad directamente. Y lo vemos en las Escrituras. Vemos que Dios envía ángeles a Gabriel y a otros, ¿verdad? Para cuidarnos. Entonces, la autoridad de Dios muchas veces es delegada, ¿verdad? Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios delega su autoridad en la vida de nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, debemos de sentirnos escogidos por Dios, que Él nos delega su autoridad en la vida de nosotros para que nosotros seamos ministrados con el poder y la presencia del Espíritu Santo y sobre todo llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, después de que Jesús resucitó de los muertos, le dijo unas palabras a los discípulos y lo vemos en Mateo 28, 18. Entonces, Dios ha colocado toda autoridad en las manos de Jesucristo. Entonces, Jesús se acerca a los apóstoles y le dice Jesús a los apóstoles: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice, toda autoridad. Dice Jesús, toda autoridad que yo tengo me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Entonces vamos a ver sobre la autoridad. En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo y les escribe a los corintios: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Dice, Cristo es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Vemos, ¿verdad?, que cómo están las autoridades. Dios Padre, tenemos a Jesucristo, el hombre y la mujer. Entonces, en las relaciones humanas vemos a la familia. Entonces vemos al papá y a la mamá. Entonces, en la vida del papá y de la mamá vemos la primera autoridad. Entonces, el papá es la persona designada
para actuar con autoridad sobre la esposa y los hijos. Pero también esa autoridad vamos a ejercerla ¿cómo? Con amor. Con amor. Entonces, pero hay una persona que tiene la autoridad absoluta, que es Dios. Que es Dios. Es el que tiene la autoridad absoluta. Entonces, todas las otras formas de autoridad delegadas por Dios tienen limitaciones menos la autoridad de Dios. Entonces, la autoridad delegada es válida dentro de una esfera espiritual dada. Por ejemplo, el presidente de México tiene autoridad sobre la nación. El esposo tiene autoridad sobre la esposa, sobre los hijos. El pastor tiene autoridad sobre la congregación. Entonces, la forma más importante, fíjense, la forma más importante que una persona puede ejercer autoridad es bendiciendo. Bendiciendo a las personas que están bajo su autoridad. Y esta autoridad tiene que ser muy marcada, esa autoridad, en mi relación con Dios. Porque si yo tengo buena relación con Dios, voy a tener buena relación con mi esposa, con mis hijos. Si yo tengo una buena relación, voy a tener una buena relación con el Padre, pero también voy a tener una buena relación con la iglesia. Si yo tengo una buena relación con Dios, voy a tener una buena relación con las personas en general. Entonces, hay una historia que a mí me encantó. En Génesis 27, del 27 al 29. Y aquí vemos cómo Isaac bendice a Jacob. En el versículo 27, él, o sea Jacob, el hijo de Isaac, se acercó y besó a su padre Isaac. Entonces Isaac, él estaba ciego, no veía. Y al percibir Isaac el aroma, el olor de la ropa de Jacob, lo bendijo. Entonces, ¿cuán importante es la bendición de un padre con los hijos? Es muy importante. Y aquí lo vemos. Y empieza a dar una oración Isaac en la vida de Jacob y le dice: he aquí, y se refiere a Jacob, dice: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Por qué? Porque ellos tenían ganado, tenían camellos, tenían diferentes sembradillos. Entonces dice: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dice, el aroma de las vestiduras de Jacob, dice que él percibió el olor y empezó a hacer una oración por el aroma que emitía las ropas de Jacob. Claro que no eran ropas de Jacob propiamente dichas, sino que era de su hermano Esaú. Pero Esaú acuérdense ustedes que él abandona su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, continuando con la oración, dice: Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Pero dice: Dios te dé del rocío del cielo. Dice: y de lo más preciado de la tierra. ¿Qué era lo más preciado? El trigo y el vino en abundancia. Dice que
todos los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor, dice, sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos, fíjense, sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, Génesis capítulo 12, esta bendición que cuando termina, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Pero esa bendición viene desde el capítulo 12 de Génesis, donde Dios habla con el patriarca Abraham. Y esta profecía, ¿verdad?, la trae en el corazón Isaac y se la da a sus hijos. Ahora vamos a ver la vida familiar de Jacob. En Génesis capítulo 31 relata cómo Jacob con sus dos esposas, porque pues como había robado la primogenitura, él se fue a la familia de Rebeca, se encontraba en Mesopotamia, allá encontró el trabajo, trabajó con Labán su tío, y él regresa, ¿verdad?, con dos esposas y 11 hijos. Entonces dice, relata cómo Jacob con sus dos esposas, dos concubinas y 11 hijos, dice que salió furtivamente. ¿Por qué? Porque Jacob consideraba que el tío Labán no era una persona leal. Entonces él sale a escondidas, ¿verdad?, del tío Labán, pero él estaba en Mesopotamia y nuevamente se dirige de regreso a su tierra, a la tierra de Canaán. Entonces, viendo que cuando Labán busca a su sobrino Jacob, no lo encuentra con sus dos hijas, entonces pues anima a un grupo de parientes y van tras Jacob, y sale en esa persecución y lo alcanza en el monte de Galaad. Entonces, claro que el tío Labán pues llega enojado, hay una confrontación, ¿verdad? Se incrementan los ánimos entre ellos, porque Labán acusa a Jacob de robar sus terafim. Los terafim eran unos monolitos, ¿verdad?, usados para la adivinación. Y claro que la familia de Labán consideraba que a través de esos monolitos, serafim, los protegían su hogar de fuerzas malignas. Entonces Jacob no sabía que Raquel había tomado los serafín, los había robado de su papá Labán. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jacob? Dice, reacciona Jacob indignado por la acusación de su tío Labán. Entonces, enojado, Isaac le dice, ¿sabes qué, tío Labán? ¿Puedes registrar todas las posesiones de toda mi familia? Y entonces, a fin de hacer hincapié su inocencia, fíjense cómo se comete el error. El encuentro fue muy acalorado entre Jacob y su tío Labán. Entonces fue una discusión. Dice, ¿puedes registrar todos los camellos, todo lo que yo traigo? Y aquí viene a hacer una fuerte declaración para hacer que él era inocente bajo esa acusación de que había sustraído de su familia los serafín. Entonces Jacob agrega, dice, y esto se hace como una maldición. Efecto, es una maldición. En Génesis 31-32 dice, la persona en cuyo poder hayes tus dioses, o sea, los serafín, que muera. Fíjense,
la persona en cuyo poder hayes tus dioses, que muera. Reconoce en presencia de nuestros parientes lo que yo tenga que sea tuyo, llévatelo. Entonces Labán, el tío, empieza a buscar de todas las posesiones de la familia de Jacob. Pero Raquel, cuando llega con Raquel, le dice que ella está menstruando y que no se puede bajar del caballo o del camello, ¿verdad? Y entonces no se bajó porque estaba cubriendo los monolitos, los serafín, bajo sus vestidos. Entonces, cuando dice Jacob, la persona en cuyo poder hayes tus dioses, que muera, son palabras de maldición. Entonces, estas palabras de maldición de Jacob estaban cargadas de autoridad de un esposo. Entonces, estas palabras son equivalentes a una sentencia de muerte sobre la persona que había robado las imágenes. Entonces, dice, la persona en cuyo poder hayes tus dioses, que muera. Son palabras de maldición. Entonces vemos en el transcurso, ¿verdad? Porque Raquel estaba embarazada. En Génesis 35, del 16, 17, 18, 19, dice, partieron de Betel y faltando aún cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en el parto, le dijo la partera, fíjese lo que dijo la partera, no temas, Jacob, porque también tendrás este hijo. Pero no le dijo que Raquel iba a morir, vas a tener otro hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, o sea, muere Raquel, entonces llamó el nombre de su hijo Benoni, que significa hijo de mi aflicción, porque había muerto Raquel, porque el amor de su vida de Jacob será Raquel. Pero también quiere decir hijo de mi mano derecha. Pero su padre le cambió el nombre, le dijo que se llamara Benjamín. Entonces, cuando Raquel se apodera de estos falsos dioses, esta mujer había traspasado las fronteras de la idolatría, o sea, de lo oculto. Y este acto delante de la presencia de Dios es un acto despreciando la protección de Dios. Entonces vemos que la bendición como la maldición tiene un poder inconmensurable. Es decir, cuando hablamos de inconmensurable es inmenso. Ahora, podemos preguntarnos cuántas vidas han sido arruinadas por las palabras negativas, por críticas destructivas que han venido de papá, de mamá, de algún familiar, de algunas personas. Ahora, esta maldición como la bendición, en el paso del tiempo, no disminuye su efecto de las maldiciones, pero también de las bendiciones. Ahora, la única solución efectiva es lidiar tanto con la bendición como la maldición. Y hay un remedio que Dios ha provisto para las maldiciones. Porque hay maldiciones o palabras enconadas, o sea,
con mucho odio. Hay personas que con bastante coraje nos han dicho o hemos dicho palabras tan fuertes de condenación, ya sean dichas por el esposo, por la esposa, por un pariente, por cualquier persona, por lo general. Entonces, el resultado de un periodo creciente de tensión. Porque en la familia hay familias grandes que, por ejemplo, dejamos de hablarnos. No me digas que yo soy el único, ¿eh? Que pasan los familiares y no nos hablan, y nosotros quisiéramos abordarlos, saludarlos, y muchas veces pasan y los saludan y te tiran, como dicen los jóvenes, de a loco, ¿no? Pero hay un rasgo característico común a los diferentes modos en que estas figuras de autoridad se expresan con las siguientes palabras: nunca prosperarás, nunca tendrás éxito. Cuando una persona cuando tu papá, tu familia te dice nunca tendrás éxito, eres un fracasado, te vas para atrás, porque a lo mejor no te lo esperabas. Más cuando eres muy sensible a esas palabras, la persona queda traumada. Entonces, Moisés, al describir a Israel del resultado de la maldición de la ley, usa las mismas palabras. En Deuteronomio 28-29 dice: palparás al mediodía, o sea, al mediodía, después de las 12 del día. El sol está en su plenitud. Dice, como palpa el ciego en la oscuridad. ¿Cómo anda el ciego? No palpa. Si hay luz, si hay oscuridad, no lo palpas. ¿Por qué? Porque no ve. No ve el sol, no ve el día, no ve la oscuridad. Bueno, dice, como palpa el ciego en la oscuridad, y no tendrá éxito en tus caminos. Todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre. Fíjese, esta es una maldición para el pueblo de Israel. Esta es una maldición de la ley. Pero en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacer maldición por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacer maldición por nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario para beneficio para nosotros. Toda la maldición que era para el ser humano, Jesús la recibió en su cuerpo. Toda la recibió. Por eso dice: Cristo nos redimió, nos compró. Dice: de la maldición de la ley, al hacer Él en su vida una maldición por nosotros. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Yo quiero que repitas conmigo estas palabras. Espérame. Si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacer maldición por nosotros, Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición por amor a nosotros. Entonces, yo quiero que repitas esas palabras conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Yo pienso que, sin duda alguna, en mi corazón, todos hemos recibido bendición como maldición. Repite conmigo, dile: Señor Dios y Padre,
de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado en pensamiento, en palabra, en obra. Entrego totalmente mi vida para ti y te acepto como el Señor y Salvador. Bien dice tu palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Para adorar y bendecir tu nombre, lo declaro en el nombre de Jesucristo. Yo renuncio a todo pacto, juramento y voto impío hechos por mí mismo o por mis ancestros. En el nombre de Jesucristo, yo rompo toda maldición y palabra negativa que haya sido hablada sobre mi vida y por otras personas, incluyendo aquellas en autoridad de todas mis generaciones y de otras personas con autoridad y sin ella han proclamado maldición en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mis proyectos. En el nombre de Jesús renuncio y rompo cualquier juramento impío hecho por mis ancestros hacia ídolos, demonios de religiones falsas u organizaciones impías. En el nombre de Jesús rompo y anulo todo pacto de sangre hecho mediante el sacrificio que pueda afectar mi vida. En el nombre de Jesús, a partir de este momento, yo me declaro completamente libre por toda maldición, en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque ahora en Cristo, yo me declaro completamente libre de toda maldición, y yo recibo la bendición que Dios me ha dado en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Les amamos en Jesús.